Hay incontables profesiones en el mundo, pero solo unas pocas pueden elegirse de verdad. Incluso para el trabajador Cress, la vida que envidia solo puede permanecer en sueños. No toda la gente puede alcanzar la meta después de trabajar duro. Después de todo está determinado por los antecedentes de uno. Cada vez que Cress pasa por la tienda de equipamiento, le gusta entrar y echar un vistazo. Mirando la armadura, espera que él también pueda usarla algún día. Sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas sobre sus propiedades. Evaluó cuidadosamente las estadísticas ofrecidas por el equipo. Mientras tanto, un hombre llamado Lucas entró en la tienda con su mayordomo. La recepcionista los atendió de inmediato y mencionó sus nuevos productos. Mientras hablaban, Cress pasó por allí para revisar los otros modelos. Con él cerca, Lucas notó su presencia y lo miró. Preguntó si era un reportero, a lo que la recepcionista respondió que era un cliente habitual. Ahora que su atención estaba despertada, Lucas se acercó a Cress. Activó su habilidad de percepción y vio que solo era de nivel 3. Luego preguntó qué estaba escribiendo Cress. Después de ver que estaba escribiendo los pros y los contras de diferentes equipos, comenzó a reprenderlo. Chris estaba desconcertado. ¿Por qué este hombre de repente hablaría mal de él de la nada, pensando que es mejor evitarlo? Se excusó, pero Cress se alarmó de que el hombre estuviera tocando su hombro. Por instinto, inmediatamente apartó las manos de Lucas de encima. El hombre malinterpretó esto y se enfadó muchísimo. No sabía que Cress estaba teniendo una reacción alérgica al entrar en contacto con la magia. Lucas manifestó su equipo de brazo y apretó el puño, dando un golpe destructivo en el estómago de Cress. Cress se arrodilló en el suelo con dolor mientras Lucas seguía menospreciándolo. La recepcionista rápidamente preguntó si estaba bien, a lo que él respondió que estaba bien mientras se cubría la nariz sangrando. Lucas luego amenazó con matarlo si volvía a verlo. Cress se fue rápidamente, mientras la recepcionista lo miraba preocupada. Cuando salió del edificio, se reveló que era un aventurero sin profesión. Un día, extraños portales aparecieron repentinamente por todo el mundo. Con el tiempo, el número de monstruos que salían de él aumentó. Solo los aventureros con poderes especiales son capaces de matarlos. La gente común adquiere la profesión de aventurero al matar a su primer monstruo. El proceso es similar a dibujar un personaje o recompensa poderosa en un juego. Pero cuando Cress dibujó su personaje, no obtuvo ninguna profesión. La profesión de aventurero ha sido una industria conocida desde entonces, y la gente común como él solo podía ser devorada en esta búsqueda de recursos. En algún lugar de un distrito de edificios abandonados, se pueden ver varios aventureros de nivel medio esperando su incursión. Entre ellos estaba Cress, preguntándose por qué hay muchos aventureros de nivel 20. De repente, vio a dos conocidos llamándolo para que se acercara. Eran su tío Zen, Charles y Yuri preparándose para asaltar la mazmorra. Chris especuló que esta mazmorra tiene alguna salida especial y revisó su cuaderno. Fue entonces cuando Kia, una curandera de nivel 6, saludó a su grupo. Luego preguntó por qué Cress estaba tomando notas, a lo que él respondió que podría ser útil. Pero ella preguntó cuál es el uso de esto cuando no tendrán la oportunidad de saquear la mazmorra. Aún así, Cress cree que sus notas le dan una mejor oportunidad de supervivencia. Cress y Kia luego miraron cómo se abría la puerta de la mazmorra. Saliendo de ella no era otro que Lucas, el aventurero de antes. Desactivó su habilidad mientras les decía a todos que comenzaran. Chris lo reconoció y se preguntó qué estaba haciendo allí. Luego se volvió hacia su mayordomo y le dijo que recogiera su equipo del almacén. Mientras miraba hacia un lado, notó una figura familiar. Mientras tanto, Cress inmediatamente se dio la vuelta para evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Lucas ya lo había agarrado del hombro. Luego lo amenazó por no tomarse en serio sus palabras la última vez. Esta vez, Cress valientemente contraatacó y le quitó las manos de los hombros. Las venas casi sobresalían de la cabeza de Lucas por la molestia. Agarró la cabeza de Cress, luego le dio un rodillazo vicioso en el estómago. Luego conjuró llamas masivas de su mano, amenazando con matarlo de verdad. Pero al verlo tener reacciones alérgicas por su toque, finalmente entendió lo que estaba pasando. Estaba enfadado y apuntó sus llamas hacia arriba. La bola de fuego de destrucción se infló mientras los espectadores observaban. Después hubo una poderosa explosión que provocó que todos entraran en pánico. El oficial de seguridad luego lo llamó a lo que él respondió que era solo una broma. Luego lo reprendió por ser una persona alérgica a la magia. Apretando los dientes, Cress solo pudo ignorar sus comentarios. Kia inmediatamente corrió a ver cómo estaba Cress. Mientras tanto, los lacayos de Lucas sonrieron después de ver el extraño hábito de su presidente. Lucas luego se volvió hacia ellos, dejando el favor especial en sus manos. Ahora que todo se había calmado, se instó a todos a hacer fila y entrar a la mazmorra.
Kia preguntó cómo se sentía Chris, a lo que él respondió que estaba bien. El portal conduce a otro mundo y emite continuamente poder mágico. Esta es una mazmorra de nivel E, y Chris solo está allí para recolectar minerales. El portal solo se cerrará después de que terminen su trabajo, pero los objetos que suelta la mazmorra y el botín del jefe no son suyos. Cuando Chris entró en el portal, tuvo que apretar los dientes de dolor. Finalmente, han llegado al interior de la Torre del Olvido. Chris cruzó con éxito la puerta de la mazmorra sin problemas, pero al estar expuesto a una inmensa magia, se desencadenaron sus reacciones alérgicas. Se agarró el pecho cuando comenzó a sangrar, arrodillándose en el suelo. Kia y otros aventureros lo revisaron de inmediato. Al verlo, los demás comentaron lo rara y lamentable que era su enfermedad. Chris solo pudo soportar el dolor y sus palabras en silencio. Poco después de que entraron, todos fueron instados a comenzar rápidamente. Kia miró a su alrededor, preguntándose a dónde se había ido Chris de repente. Luego vio su enérgica figura extrayendo los minerales. Los otros aventureros se preguntaban si realmente está bien trabajando duro después de vomitar sangre. Resulta que su condición es ampliamente conocida como la aventura abandonada. Es una enfermedad tan rara como los trabajos ocultos durante el despertar de un aventurero. Sus cuerpos rechazan el poder mágico de los aventureros, provocando reacciones alérgicas. Muchos que han tenido esta enfermedad han muerto repentinamente durante el combate de habilidades. Esta es la razón por la que nunca pueden obtener su profesión designada. Chris continuó extrayendo los minerales, golpeándolos con el pico sin cesar. Debido a que no puede pelear, solo podía confiar en la pequeña experiencia de la exploración para subir de nivel. Su enfermedad puede tratarse en el extranjero, pero requiere una alta tarifa de tratamiento. Luego se metió la mano derecha en el bolsillo, sacando un anuncio de reclutamiento para asesores de estrategia. Apretó el aviso de reclutamiento en sus manos mientras respiraba profundamente. Entrecerró los ojos, decidido a volver a ser un aventurero. Después de bastante tiempo, finalmente están en su última carga. Chris recogió los minerales mientras se preparaban para irse. Luego miró hacia adelante, sintiendo repentinamente algo extraño. Vio la torre de la sala del jefe desde lejos y sintió maná proveniente de ella. Pero entonces, se sorprendió al ver dos torres de la sala del jefe. De repente, alguien desató un ataque detrás de Chris. Cuando cayó al suelo, los lacayos de Lucas se detuvieron para cuidarlo. Chris apretó los dientes mientras pensaba en Lucas, preguntándose por qué lo está apuntando. Mientras se agarraba a su herida, los lacayos dijeron sarcásticamente que lo ayudarían con su enfermedad mágica. Se preguntó si incluso vivir es un pecado para que odien a un aventurero inútil como él. Cuando se levantó, Kia y los demás lo miraron preocupados. El hombre prometió usar las habilidades de más alto nivel para matarlo de una vez. Chris apretó los dientes, sonriendo amargamente. Finalmente se dio cuenta de que esto era lo que Lucas quería decir antes al ayudarlo. Miró sus miradas con desdén, preguntándose qué sabían de él. Estaba completamente frustrado al ver a estos tontos jugando como si fueran dioses. Mientras tanto, se escuchó la voz de Lucas hablando dentro de un coche. Declaró que la basura solo necesita ser desechada y a nadie le importará. También confía en que sus planes de limpiarlos no fallarán. Pensar en cómo nadie escapará del calabozo con vida lo hace feliz. Después de todo, el mundo siempre gira en torno a los fuertes. De vuelta en el calabozo, sus lacayos finalmente desataron un poderoso golpe para matarlos a todos. Chris tuvo la suerte de haber evadido el devastador ataque. Apretó los dientes, pensando que es un hechizo básico de bola de fuego. Descubrió que estas personas solo querían torturarlo al final. Continuó huyendo, pero otro ataque interceptó su camino. Se produjo una poderosa explosión, enviando rocas y escombros cayendo alrededor. El hombre apretó los dientes, emocionado de que su ataque finalmente golpeara a Chris. De la explosión salió Chris, cubierto de chispas azules. No puede aceptar este tipo de destino y se prepara para tomar represalias con una habilidad mágica. El hombre lo miró con ojos penetrantes. Luego se alarmó al ver a Chris preparar un ataque mágico, pero la mera activación de la magia hace que su corazón se ponga rígido, haciendo que Chris sufra un dolor inimaginable. Cayó al suelo, incapaz de continuar su ataque. Apretó los dientes, tosiendo mientras le pisaban la cabeza. Luego lo apuñalaron sin piedad, continuando a reprenderlos. Tosió severamente, pero lo soportó. Tenía mucho dolor y siente que va a morir. Se preguntó por qué tenía que morir sin poder. Esas preguntas plagaron su mente mientras su conciencia se alejaba lentamente. Se preguntó por qué deberían decidir sobre su vida. De repente, apareció una notificación sobre anomalías en el calabozo. El monstruo jefe del calabozo fue reemplazado con un nivel infernal. La torre comenzó a temblar mientras emitía una inmensa presión por todo el lugar.
El suelo retumbó como si temiera la llegada de los poderosos. El hombre solo pudo echar un vistazo al golpe entrante, pero nunca tuvo la oportunidad de poder esquivar al misterioso hombre. Mientras su conciencia se desvanece, Cress se pregunta qué estaba viendo. Para él, dos dioses de la muerte han descendido para llevárselo. En realidad, son el segador de almas, la impermanencia en blanco y negro. Chris se encontró de pie en un vacío desconocido. Se preguntó dónde estaba y qué estaba pasando. El sistema detectó la entrada del jugador en este extraño espacio. Chris escuchó esta voz y se preguntó de dónde venía. Luego encontró un pequeño artefacto de pie frente a él. Lo miró, preguntándose qué era esa cosa. Especuló que la voz provenía de su interior, por lo que metió las manos para comprobar el interior de la caja. Luego se sorprendió al sentir que algo repentinamente le mordía las manos. La caja se transformó en un pincel y lo llamó irrespetuoso. Luego preguntó si él era quien activó el sistema. Mientras Cress se preguntaba por qué estaba tan vacío, el pincel se atrevió a no estar de acuerdo. Después de todo, la puerta del inframundo está justo debajo de sus pies. Su rostro palideció, lleno de temor al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo el lugar comenzó a temblar mientras el pincel confirmaba su muerte. Chris no podía creerlo. No podía aceptar que estaba muerto. Recordaba sus últimos momentos luchando contra el enemigo, apretando los dientes mientras lo pisoteaban. Recordaba cómo lo mataron cuando estaba en la mazmorra. Su rostro se llenó de pavor al recordarlos, y soltó un grito agonizante lleno de desesperación al darse cuenta de su destino. El pincel no pudo evitar llamarle la atención por armar un lío en un lugar público. Cress solo quería curar su enfermedad y convertirse en aventurero. Viendo su estado de ánimo, el pincel se ofreció a consolarlo y dijo que la vida no vale la pena de todos modos. Luego le dijo que dejara de perder el tiempo, ya que necesitaban continuar adentro. Las puertas del inframundo se abrieron lentamente. El pincel le dijo que lo acompañara mientras preguntaba qué le pasaba después de morir. El pincel comentó lo rápido que estaba aceptando la verdad de su situación. Cuando llegaron al lugar, Cress se preguntó por qué estaba tan oscuro. Las antorchas se encendieron solas cuando pasaron por allí. Allí aprendió que esta gran sala era en realidad un lugar de prueba para los muertos. Se quedó mirando el lugar con asombro, a lo que el pincel lo llamó Paleto. De repente, Cress notó algo detrás y se dio la vuelta. Cuando miró, vio una figura gigante de un hombre vestido con una túnica real. El pincel le dijo que le rindiera respeto al cuerpo del rey llama. Al ver que no tiene ni idea, el pincel lo reprendió mientras le explicaba quién es. Resulta que las almas muertas vienen al inframundo para ser juzgadas. La gente malvada caerá en el infierno para ser castigada por la eternidad. Y el rey llama es el único que puede juzgarlos como el gobernante del inframundo. Chris finalmente recordó la mitología sobre un dios que escribe la vida de los vivos. Ahora que se ha dado cuenta, pregunta frenéticamente por qué Llama estaba muerto. Viendo que es escéptico, el pincel señaló los escritos en la pared. Cress lo miró, preguntándose qué estaba grabado en la pared. Le resulta extraño que el idioma no le sea familiar, pero puede leerlo. Se dio cuenta de que estos grabados son registros. También vio que el daño al lado es de un mural. Se sorprendió al ver que se trata del rey Llama luchando contra alguien. También encontró algunos otros contenidos poco claros al lado, pero combinándolos con el texto, el significado general se vuelve claro. Llama fue derrotado y decapitado, y su cuerpo fue enterrado aquí, y la pared está llena de sus acusaciones y resentimiento hacia alguien. Ahora le queda claro. Esta es una guerra entre los gobernantes del mundo. Luego, el sistema le presentó una misión para encontrar la verdadera cabeza de Llama. Esta es la prueba que el pincel ha mencionado antes, permitiéndole revivir al completarla. Se sorprendió cuando el pincel reveló que solo estaba medio muerto. Cress estaba tan molesto que lo noqueó antes de revisar la misión. Contempló su situación, sopesando los pros y los contras. Pero al ver la recompensa que puede curar su enfermedad, se sintió muy tentado de hacer clic en sí y aceptar la tarea. Varias cabezas aparecieron, flotando en el aire mientras aceptaba la misión. Empezaron a mirarlo con expresiones extrañas, pero para su sorpresa, aparecieron más cabezas y lo rodearon. Miró a su alrededor confundido, preguntándose qué son estas cabezas. La prueba ha comenzado, y solo una de estas cabezas es real, pero hay innumerables cabezas, y no está seguro de cómo puede encontrar la cabeza real. El pincel dijo que no se llamaría prueba si fuera fácil. Con esto, Cress no tuvo más remedio que revisarlos uno por uno. Al darse cuenta de que tardaría mucho en hacerlo, comenzó a buscar pistas, pero no vio ninguna, y las reglas parecían estar ocultas. Fue entonces cuando descubrió que la pista debe estar oculta en el texto. Al mirarlo, inmediatamente entendió lo que estaba buscando.
No perdió tiempo y comenzó a excavar en la pila de cabezas frente a él. El pincel continuó molestándolo por el secreto, pero Cress lo ignoró y se concentró en buscar. El pincel incluso lo provocó, diciendo que conoce la respuesta y puede ayudarlo. Fue entonces cuando finalmente consiguió la cabeza y exclamó de alegría. La cabeza que sostiene coincide con la inscripción, una cara con una gran cicatriz. Luego se volvió hacia el pincel y preguntó, pero el pincel solo retrocedió. Se preguntó por qué el pincel retrocedió, solo para notar que el ojo de la cabeza brillaba con energía púrpura. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La cabeza explotó con tanta fuerza justo delante de su cara. Cress apretó los dientes mientras era enviado a la pila de cabezas detrás de él. El pincel habló con empatía sarcástica, compadeciéndolo por su respuesta incorrecta. Cress cree que interpretó la inscripción correctamente, por lo que se pregunta cuál es su defecto. Se levantó, especulando que debería haber otra condición que encaje. El pincel continuó burlándose de él, diciendo que le dirá un secreto. La prueba tiene un límite de tiempo hasta que la impermanencia en blanco y negro elimine a los intrusos. Su muerte activó el sistema, que comenzó a operar de acuerdo con las reglas preestablecidas. La impermanencia en blanco y negro son salvaguardias destinadas a eliminar a aquellos que matan al jugador, lo que significa que todos, incluidos sus amigos, serían asesinados por esos dos. Luego se preocupó por la seguridad de Kia y los demás. Pensando en ellos, supo que tenía que darse prisa y encontrar la respuesta. Comenzó a excavar más ferozmente en la pila de cabezas colocadas frente a él. Después de todo, la vida de todos está en juego. Las cabezas volaron mientras seguía excavando alrededor de la montaña. Fue entonces cuando vio una cabeza familiar de un lugar bastante lejano. Inmediatamente saltó para alcanzar la cabeza. Apenas pudo echarle las manos encima todavía, pero siguió avanzando con determinación. Sin embargo, las otras cabezas cerca de él explotaron antes de que pudiera alcanzar la cabeza. Las cabezas volaron en un desastre, y la cabeza de Yamasee salió volando aún más lejos de él. Cress extendió desesperadamente las manos para alcanzar la cabeza de Yama, pero se hundió lentamente bajo la pila. Después de un momento, se despertó abruptamente y se preguntó si se había desmayado. El pincel reveló que estuvo inconsciente durante unos 20 minutos. La razón de la explosión es porque ha activado una trampa. Al escuchar que ahora solo le quedan 2 minutos, se quedó atónito. Pero el shock se convirtió gradualmente en sonrisas y risas incontrolables. Al ver esto, el pincel se preguntó por qué de repente se había vuelto loco. Chris aceptó que todo no es más que una broma pesada. Sabía que es similar a las guías de estrategia en línea donde las mazmorras oscuras juegan con la mente de las personas. Las reglas de la mazmorra constantemente dan a las personas esperanza y desesperación al atormentar su mente. El pincel pareció entrar en pánico después de ver que Cress se había rendido. Este último sabía que esta mazmorra solo estaba jugando con él. Es como si hubiera un demonio detrás del portal, entreteniéndose mirando. Chris pensó que estúpidamente creía que esta era su segunda oportunidad en la vida. Luego miró fríamente al pincel, preguntándose si parecía feliz. Luego se dio la vuelta, diciendo que no es asunto suyo. El pincel seguía moviéndose frenéticamente por todo el lugar. Enfadado, de repente gritó que tuviera cuidado. Al ver todo esto, Cress se preguntó qué estaba diciendo. De repente, notó que las innumerables cabezas de la prueba estaban flotando. En esta sala, las cabezas flotan como si estuvieran en gravedad cero, pero luego caen. Golpeó una de las cabezas, pensando que es como un palo removiendo el agua. Luego tuvo un avance, haciéndose eco de las palabras al darse cuenta del significado oculto. Recordó las escrituras escritas en las paredes antes, finalmente descubriendo cómo superar la prueba. Sabía que simplemente adivinar no ayudaría, así que decidió probarlo. Miró hacia arriba y observó la posición de las cabezas, incluido el pincel. Luego levantó la mano, preparándose para intentarlo de nuevo. Luego volvió la cabeza hacia el pincel, probando suerte de nuevo. Si tiene razón, sabe que algo sucederá. Al ver que la cabeza pasaba de repente a través de ella, el pincel se preguntó qué estaba pasando. El pincel apenas evadió la cabeza que casi la golpea, preguntando enojado qué estaba pasando. Luego se volvió hacia él y le preguntó qué había hecho esta vez, a lo que él se hizo el interesante. El pincel pensó que no puede dejar que Cress juegue así o lo descubrirá tarde o temprano. Ella le dijo que simplemente se rindiera y reencarnara en una buena vida, a lo que él le preguntó por qué de repente le estaba hablando bien. Al ver el pánico del pincel, Cress estaba seguro de que ya había encontrado la respuesta. Las inscripciones y los murales son pistas clave, pero hay otro punto crucial para resolver la prueba. Y ese es el cuadro del sistema al principio que menciona que esta es una misión en solitario.
Al principio, pensó que era solo una medida de protección para evitar que el cadáver del rey llama fuera perturbado. Pero luego se dio cuenta de que la cabeza real siempre está fija detrás del solucionador, cambiando de posición dependiendo de hacia dónde mirara. Pero incluso si ya conociera la posición del Amwar, todavía queda un último paso. Luego se dio la vuelta, alarmando al pincel. Se preguntó cómo debería recuperar la cabeza fijada detrás de él y colocarla en el cuerpo. Descubrió que escalar no es una opción. Recordó que había un viejo amigo mencionado en la escritura antes, tal vez estaba relacionado con eso. Continuó intentando resolver el rompecabezas mientras el pincel estaba agitado. De repente, Cress se quedó mirando fijamente al pincel, confundiendo a este último mientras preguntaba qué estaba mirando. Entonces, finalmente descubrió la única cosa que el enemigo no haría, cortesía. Se acercó al cuerpo de llama, haciendo que el pincel se preguntara qué iba a hacer esta vez. Juntó sus manos, mirando hacia abajo mientras ponía una mirada seria mientras intentaba la respuesta que había encontrado. Mientras bajaba la cabeza del rey detrás de él se acercó gradualmente a su propio cuerpo, pero luego se preguntó por qué aún no pasaba nada. Mientras miraba hacia arriba, se preguntó por qué la cabeza estaba colocada sobre su sombrero. Descubrió que Llama es el señor del inframundo y debe inclinarse ante él en su lugar. Con esto en mente, se arrodilló frente al cuerpo del rey. Luego se inclinó con la cabeza casi tocando el suelo. Este acto de cortesía y sumisión se mostró, trayendo la cabeza de Llama de vuelta a su propio cuerpo. Una poderosa energía carmesí crepitó cuando la cabeza fue colocada de nuevo en su cuerpo. La cabeza del rey Llama luego abrió sus ojos, mirando hacia adelante mientras emitía energía ominosa. El sistema luego lo felicitó por completar la prueba. Recompensándolo con la sopa Mind Pose, Cress sintió una poderosa magia fluyendo hacia él. Luego sonrió, encantado de que la enfermedad mágica que tenía se hubiera ido. Al completar la prueba, el sistema lo recompensó con un trabajo, el pasante del inframundo. Al ver esto, Cress no pudo evitar preguntarse si este es un trabajo oculto. El pincel estaba completamente furioso, amenazando con comérselo vivo. Luego se giró y preguntó si realmente es necesario que ella se enoje. Pero al verla abrir la boca y mostrar sus colmillos hacia él, Cress descubrió que el pincel estaba hablando en serio con comérselo. Sin perder tiempo, luego se abalanzó sobre él, devorándolo de una vez. Todo se puso negro, pero aún podía escuchar sus voces dando la bienvenida al regreso de Llama. Más tarde, se escuchó al pincel disculpándose frenéticamente con el rey Llama mientras la sala se llenaba de siluetas. Mientras tanto, Cress sintió que no podía continuar y su conciencia se estaba desvaneciendo lentamente. Mientras se desmayaba, se vieron varias figuras altas de pie frente a él y le ordenaron al pincel que lo enviara. Las pruebas de selección de los distintos reyes ya han terminado. El plan fue frustrado, y ahora Llama ha perdido a un sucesor. Con esto, no tuvo más remedio que apostar por Cress y ver cómo le va. El resto depende de su destino. Debido a su trabajo arriesgado, los aventureros son reconocidos como las personas más ricas del mundo. Y en esta época, las multitudes reunidas fuera del portal son una vista común. Siempre hay familias que pierden a sus seres queridos en las mazmorras y traer de vuelta su cuerpo ya es una fortuna. En la morgue, la voz de Cress resonó mientras gritaba, preguntándose dónde estaba y rogando que lo liberaran. Cuando se abrió la estrecha cámara, dejó escapar un suspiro de alivio y agradeció al que la abrió. Para su sorpresa, no era otro que el pincel. Cress estaba tan aterrorizado que instintivamente le dio un puñetazo en la cara. Momentos después, el pincel le había explicado por qué estaba en la morgue. Cress supuso que los oficiales de seguridad debieron darse cuenta de que algo andaba mal cuando nadie regresó del calabozo durante mucho tiempo. Significa que nadie sobrevivió a las garras de la parca, lo que le impulsó a preguntar si había otros supervivientes. El pincel dijo que había dos más, pero primero tendrán que abandonar ese lugar. El ascensor emitió un pitido agudo cuando finalmente llegó el empleado de la morgue. Estaba tan agotado de correr de un lado a otro para atender a los múltiples aventureros heridos. Pero mientras divagaba, Cress de repente pasó corriendo junto a él. Luego se giró enfadado y le dijo que se detuviera ahí mismo. Lo regañó por andar corriendo por el lugar, preguntándole si siquiera sabe dónde están. Pero al darse cuenta de que estaban en la morgue y que había alguien corriendo, se desmayó. Cress entró en pánico, preguntándose qué hacer ahora, mientras que el pincel le dijo que siguiera moviéndose. Luego apartó al empleado de la morgue y escapó silenciosamente de la morgue. Fuera del edificio, la voz de una mujer resonó mientras se disculpaba frenéticamente por teléfono. Prometió amablemente encargarse de la situación y agradeció al que estaba al otro lado de la línea por su arduo trabajo.
Mientras seguía divagando, detrás de ella estaba Chris, que miraba a su alrededor esperando que nadie lo reconociera. De repente, escuchó su voz e hizo que se diera la vuelta. Pero mirando a su alrededor, no encontró rastros de quien acababa de gritar. De vuelta en su vecindario, Chris finalmente encontró el camino a casa. Entró por la puerta de su casa sin decir una palabra. El pincel le preguntó si vivía en un lugar como ese, a lo que él le preguntó si no estaba satisfecho. Ella dijo que el inframundo es mucho más espacioso que ese lugar, a lo que él replicó que los precios de las propiedades allí son bastante bajos. El pincel le preguntó dónde está su familia, a lo que Chris se tiró en la cama y reveló que vive solo. Miró al techo con ojos vacíos, revelando que sus padres desaparecieron en un calabozo cuando era joven. Todavía puede recordar vívidamente sus imágenes mientras se preguntaba por qué nunca regresaron. Él también fue una vez alguien que permaneció ansiosamente en el portal, incapaz de encontrar la paz. El pincel se ofreció a consolarlo, a lo que él preguntó si quería limpiar el inodoro en su lugar. Han aparecido innumerables profesiones raras como un nigromante, un oráculo, así como una auriga. Todas son profesiones ocultas que se consideran reliquias del pasado. Continuó buscando en internet rastros de su profesión, pero al ver que no había ninguno, no pudo evitar pensar que su pasantía en el inframundo es una profesión oculta. Ahora que tiene una profesión rara, se pregunta si tal vez también podría ser un aventurero, pero contempló si continuar como aventurero es realmente la elección correcta. Después de todo, existen esas personas malvadas que explotan abiertamente a aventureros de bajo nivel como él. Apretó los dientes, frustrado por qué esas personas tienen tanto poder. Recordó cómo lo trató Lucas la última vez y se preguntó qué pasaría si lo volviera a encontrar. No pudo evitar apretar el puño con fuerza con ira y frustración, preguntándose si podría sobrevivir. Suspiró al ver las cosas complicadas para él, pero reflexionó sobre cómo sobrevivirá si no sigue siendo un aventurero. Mientras tanto, el pincel confundió tontamente la escoba con su novio. Entonces, Chris finalmente se levantó de su cama y decidió revisar qué habilidades tiene ahora. Cantó el comando para verificar sus habilidades, solo para encontrarse con el silencio después de que no sucediera nada. El pincel jugó con la escoba mientras explicaba que solo es un aventurero de nivel 1, pero no debería preocuparse ya que el sistema ya le ha dado un regalo. En el panel del sistema, vio una misión que le decía que fuera a la Asociación de Aventureros. Inmediatamente cumplió y fue a su edificio, preguntándose qué quería que hiciera allí la misión. El pincel salió y lo hizo entrar en pánico, a lo que ella explicó que solo Chris puede verla. Para su mayor sorpresa, el pincel de repente salió corriendo hacia un lugar restringido. Mientras la seguía, vieron la cámara de despertar donde la gente mata a su primer monstruo para despertar sus habilidades. Ella se sorprendió y preguntó si todo el edificio era solo para despertar, a lo que él dijo que podían hacer todo allí. De repente, ella se estremeció al oler algo en el aire. Luego miró hacia arriba, preguntando frenéticamente por qué podía sentir la magia de los incontables portales. Luego explicó que cada sucursal de la asociación tiene portales públicos R para aventureros de bajo nivel. Luego lo elogió por saber mucho a pesar de ser un inútil de nivel 1, lo que lo enfureció. De repente, un aventurero con una pesada armadura de metal chocó con él. Lo regañó por estorbar, a lo que él se disculpó. Luego usó una habilidad para revisar el panel de estado de Chris, mirándolo con desdén. El pincel comentó que su personalidad es horrible, viéndolo impasible, pero explicó que ese tipo también se inclinó ante alguien con más poder. Pero al ver que el otro hombre no parece tan fuerte, el pincel miró a los humanos con disgusto. De repente, el panel del sistema apareció frente a Chris. Luego se sorprendió al ver el contenido del panel de misiones. Presentándole una recompensa incierta, la misión lo instó a seleccionar un calabozo en la asociación. Al ver que era así de fácil, Chris se animó a realizar la misión. Pero una vez que estuvo adentro, su expresión de repente se convirtió en pavor. Luego estranguló enojado al pincel, preguntándole por qué él era el único que entró. Chris exigió enojado una explicación mientras la misión le decía que despejara el calabozo solo. Dijo que el número mínimo de cabezas de una incursión de mazmorra es de 4 aventureros, por lo que no puede hacer esto solo. Anteriormente, la recepcionista le dijo que eligiera el calabozo en el que le gustaría ingresar, y lo emparejarán con un equipo en breve. Tuvo dificultades para elegir un calabozo. Considerando la dificultad y los tipos de monstruos, la paciencia del pincel se había agotado y de repente hizo clic en la pantalla para elegir un calabozo. Los dos pelearon por ello ya que a Chris no le gustó lo que hizo. La recepcionista le dijo que el cementerio del elfo se ha registrado para su solicitud. Sintiéndose culpable, el pincel decidió darle una habilidad extra para salvarle la vida y ayudarlo.
Pero el sistema no cooperará con ella y le dio una misión a Cress para abofetear al pincel en la cara. Cress agarró enojado el pincel mientras ella explicaba que la sopa de Mempo y su vida se perderán si abandonaba la tarea. Cress se sorprendió después de escuchar esto, contemplando su situación. Gradualmente aflojó su agarre en el pincel. Con esto, no tuvo otra opción ya que no puede renunciar al regalo de la primera tarea. Activó la habilidad de fuego infernal, conjurando llamas blancas en su mano derecha. En su mano izquierda, luego activó la habilidad del hombre de papel. Estaba encantado de ver que esta habilidad de Doppelganger tiene un efecto de confusión. Nunca pensó que abofetear al pincel le ganaría habilidades tan valiosas como estas. Sus recursos actuales incluyen la habilidad de fuego infernal y hombre de papel, así como algunas botellas de pociones, pero solo estos no serán suficientes. Así que tiene que identificar la ruta correcta para evitar a los monstruos. Abrió su almanaque, aprendiendo que esta mazmorra está llena de depredadores acuáticos y trampas. El pincel preguntó por qué el objetivo de la asociación no es derrotar al jefe, a lo que él respondió que es para poder reutilizar la mazmorra. Usando este método, la asociación puede entrenar a los aventureros, haciendo que el pincel exclame que están haciendo trampa. Pero antes de comenzar la estrategia, necesita confirmar una cosa más. Luego se arrodilló y tocó sus botas mágicas. Después, avanzó mientras planeaba confirmar si realmente puede usar magia ahora. Y entonces, sus ojos se abrieron con deleite. Luego corrió alegremente alrededor del agua, exclamando que su veneno mágico realmente está curado. Ahora que lo ha confirmado, está listo para embarcarse en el viaje de asaltar la mazmorra. Consultando el mapa, decidió que avanzaría lentamente. Sentía que estaba de turismo siempre y cuando no se encontrara con ningún monstruo. Luego le dijo al pincel que no se acercara a la estrella de mar porque era agresiva. En su camino, notaron una rana con forma de alma que sirve como puesto de vigilancia. Hasta ahora, Cress lo estaba disfrutando ya que aún no se ha encontrado con ningún monstruo, pero ya esperaba que el sistema le encargara derrotar al menos a un monstruo. Viendo esto, arremetió enojado contra el pincel ya que sospechaba que ella lo había reportado. Con esto, no tuvo más remedio que buscar al menos un monstruo. Mientras caminaba, se encontró con un hombre pato que sostenía un tridente. Se sintió afortunado ya que este monstruo suele viajar en manadas, pero entonces el monstruo gritó de repente, entrando en pánico al verlo. Al verlo huir, Cress supo que no podía dejarlo escapar y alertar a sus compañeros. Descubrió que necesitaba destruir el silbato de madera en su pecho para que no pudiera pedir ayuda. Luego activó su habilidad de fuego infernal, pero dudaba ya que el objetivo es demasiado pequeño para apuntar correctamente. De repente, el pincel le dijo enojado que adjuntara el residuo de la llama infernal a su arma. Estaba atónito, sorprendido de que el pincel repentinamente le diera un consejo. Finalmente, comprendiendo la situación, invocó su arma e impregnó la llama infernal. Su balanceo rasgó un arco a través del aire mientras atacaba al hombre pato. El hombre pato gritó de dolor agonizante mientras las llamas infernales comenzaban a consumirlo. Al ver la capacidad de su habilidad, no pudo evitar sorprenderse. Mientras se acercaba, vio al monstruo en el suelo suplicando desesperadamente por piedad. El pincel notó esto y se giró hacia Cress, preguntándole si deberían dejar ir a este monstruo. Pero no estaba siendo sincero ya que secretamente agarró su lanza por detrás. Luego se lanzó hacia adelante para atacarlo, solo para ser apuñalado en la garganta por el arma de Cress. Sabía que esto era una mazmorra y suplicar frente a un enemigo no tiene sentido. El pincel dijo que pensó que iba a perder la vida allí, a lo que la reprendió por no decírselo. Al revisar sus estadísticas, vio que la mitad de su maná se usó solo en ese ataque. Con esto, decidió consumir una poción de maná para recuperar su maná perdido. El pincel luego le preguntó por qué usa un palillo de dientes, a lo que él explicó que es un florete. De todos modos, su atención fue captada por el hecho de que la misión aún no se ha completado. La misión seguía siendo la misma, y el panel dice que aún no ha derrotado al monstruo. Poco sabía, el hombre pato había sobrevivido y estaba planeando soplar su silbato. Solo cuando el silbato chilló, Cress se dio cuenta de su grave error al darse la vuelta. Se dio cuenta de que no había golpeado el punto vital. El hombre pato finalmente murió debido a sus heridas según lo informado por el panel de la misión, pero innumerables hombres pato ahora están pululando dentro de las aguas acercándose a él. Luego saltaron al aire mientras Cress los miraba en estado de shock. Se preguntó qué tenía que hacer ahora y cómo debería luchar contra todos ellos. Viendo que hay muchos de ellos, se preguntó si podría acabar con todos de una vez. Luego se dio la vuelta, pensando que debe haber una salida a esta situación. Luego extendió su mano y agarró una pieza del rompecabezas, diciendo que la respuesta está justo ahí.
Chris giró su mirada hacia abajo, agarrando lo que necesitaba para sobrevivir. Sacó la cuerda de su bolso, provocando una explosión masiva en el área. Los monstruos pato tosen mientras Chris encuentra una oportunidad para derribarlos. El pincel y los patos intentaron buscarlo, pero no pudieron. Chris decidió nadar lejos mientras los miraba desde bajo el agua. Luego desactivó su habilidad de fuego infernal mientras ascendía. La velocidad de nado y la visión submarina del hombre pato son mejores que las de él, por lo que no podrá escapar. Sus cejas se fruncieron, viendo algo desde lejos. Se alertó al notar que alguien se acercaba corriendo hacia él. Era el pincel quien lo regañó por escabullirse, haciéndolo gorgotear. Chris se cubre la boca mientras se queda sin aliento. Los hombres pato luego notaron algo bajo el agua. Los hombres pato corrieron hacia ellos, causando que el pincel entrara en pánico. Chris corre tan rápido como puede mientras los hombres pato nadan a través del agua. Maldijo al darse cuenta de que solo hay un camino a seguir. Chris salta de una roca a otra mientras escapa. Aterriza en el agua con una rodilla. Tuvo lugar una explosión, causándolo saltar fuera del agua. Rechinó los dientes, pensando que había más enemigos. Descubrió que había muchos enemigos atraídos por la explosión que ocurrió antes. El hombre pato luego corrió hacia su dirección. Le sonrió mientras gesticulaba con su mano. Sin tener otra opción, activó su habilidad de muñecos de papel e invocó su propia arma. El hombre pato se paró frente a él esperando a que se estableciera. Cubiertos de energía, sus muñecos de papel de repente cobraron vida. El hombre pato corrió hacia él y lo acuchilló con rabia. Apretó los dientes con dolor, preguntándose por qué la habilidad no funcionaba. El pincel le dijo que olvidó dibujar sus ojos. Luego exprimió una tinta para ayudarlo. Chris la agarró y le recordó que dibujara los ojos con precisión. Los ojos del pato brillaron en rojo mientras graznaba para llamar a otros. Los hombres pato de repente se abalanzaron hacia adelante con sus armas apuntándole. Chris fue golpeado por un tridente, considerándolo pesado. Sin tener escapatoria, aceptó todos sus golpes. Las muñecas seguían en su sitio, mientras Chris apretaba los dientes de rabia porque no podía más. Blandió su estoque con fuego infernal imbuido, haciendo que los hombres pato retrocedieran. Los hombres pato graznaban de dolor al sentir el peligroso fuego. Volvió a blandir su espada mientras saltaba lejos, diciéndoles que se mantuvieran alejados. Con su maná quemándose demasiado rápido, decidió ir rápidamente a las muñecas. Una energía envolvió repentinamente la muñeca de papel. Luego agitó el pincel para dibujar sus ojos. Sus ojos de repente se volvieron rojos, con Chris confundido mientras corrían alrededor. Pero Brash aclaró que habían cobrado vida. Los patos se confundieron al ver que esas muñecas se parecían. Chris ordenó a las muñecas que cargaran contra los enemigos. Pero esas muñecas eran literalmente débiles, siendo pisoteadas por los patos. Luego siguió la sugerencia de Brash de escapar mientras estaban ocupados. Chris gruñó de dolor al notar la herida de la pelea anterior. Continuó caminando lentamente, decidiendo encontrar un lugar para vendarla. Sosteniendo la pared, sus ojos se abrieron al notar algo. Se preguntó qué era la puerta al sentir un fuerte poder mágico dentro. Luego miró el mapa para averiguarlo. Se sorprendió al darse cuenta de que era la sala del jefe, pensando que estaba sellada. Con una mirada devastadora, se pregunta por qué la puerta estaba abierta. Chris giró la cabeza al oír que el hombre pato se acercaba. Se alarmó y decidió irse inmediatamente. Se quedó helado cuando un rayo golpeó repentinamente la pared a su lado. Miró al frente, solo para darse cuenta de que estaban rodeados. El hombre pato le dirigió una mirada amenazante, pero luego se congelaron como si sus almas abandonaran sus cuerpos. Chris frunció el ceño mientras se preguntaba por qué se habían vuelto tan tímidos. Sus ojos se abrieron de repente con temor al darse cuenta de que le tienen miedo a otra cosa. Una ballena enorme que lleva un arma mientras una amplia sonrisa apareció repentinamente en su espalda. Volvió la mirada con los ojos muy abiertos por el miedo. En la asociación de aventureros, un hombre hablaba con alguien desde su teléfono. El gerente preguntó cuál era la conmoción, y le dijeron que un aventurero de nivel 3 había entrado en un portal. Se puso a pensar cuando escuchó que el sello se había roto. Levantó la mano, pidiendo la información del aventurero. Con el ceño fruncido, pensó que el aventurero era un tonto por hacerlo. Vio el perfil de Chris, preguntándose si era un talento sin descubrir. Luego abrió el archivo para obtener más información, solo para descubrir que había entrado en la mazmorra 12 veces. Agarró su corbata y tiró el archivo mientras lo descartaba como pudo. Lo consideró un problema serio porque la asociación quería que lo averiguaran. Mientras tanto, la ballena se cernía ante Chris. Luego arrojó su arma masiva, enviándolo a la distancia. Chris aterrizó sobre la piedra, haciendo una mueca de dolor.
Estaba temblando mientras miraba su arma rota, mientras Brash le instaba a correr. El jefe volvió a levantar su arma masiva, matando a los hombres pato alrededor del área. Chris se dio cuenta de que el jefe planeaba eliminar primero a los hombres pato, dándole la oportunidad de huir de la escena con Brash instándolo a escapar. Le dijo que no podían escapar a menos que el jefe hubiera sido derrotado. Recordó que su mochila se había caído del último ataque. Decidió agarrarlo para conseguir algunas bombas de humo y una botella de maná. El panel del sistema apareció con su búsqueda final para derrotar al jefe de la mazmorra. Chris apretó los dientes al sentir que el viento se hacía más fuerte. Fue el arma masiva del jefe golpeando el agua, causando que Brash gritara. El arma masiva se reflejó en los ojos de Chris. Luego aterrizó en el agua y él pudo saltar por encima y esquivarlo instintivamente. Perdió otra muñeca de papel cuando fue destruida por el arma, pero encontró el momento perfecto para activar su fuego infernal y canalizarlo hacia el jefe. Chris fue enviado lejos por el impacto, aterrizando en el agua. Se las arregló para agarrar la mochila mientras le preguntaba a Brash si habían ganado, pero el jefe apareció de repente frente a él. Fue golpeado y arrojado, gruñendo de tanto dolor. Apretó los dientes mientras maldecía. Luego aterrizó en el agua mientras cancelaba su habilidad. Una vez más agarró su mochila con su maná casi agotado. Volvió la cabeza, descubriendo que el jefe todavía estaba vivo y bien. Sus ojos se abrieron de repente porque estaba gravemente herido. Mientras el jefe levantaba su arma masiva, miró hacia abajo derrotado porque no podía limpiar la mazmorra. El panel del sistema apareció de repente, dándole una advertencia porque la tarea fallará. Chris se agarró el brazo, pensando en lo que había pasado para que terminara rápidamente. Con ansiosa resolución, apretó el puño con determinación porque no quiere morir. Brash se apresuraba, diciendo que todavía tenía una manera. El jefe creó una explosión masiva cuando su arma aterrizó en el agua con todas las cosas siendo borradas. Brash apareció de repente, creando olas en el agua mientras lo sermoneaba. Luego le dijo que escuchara porque solo lo dirá una vez. Chris la agarró mientras ella le indicaba y vertió su maná porque ella puede transformarse en varias cosas. Contempló al jefe frente a él, probando su fuerza de voluntad. Levantó el pincel con ansias de matar al monstruo de un solo golpe. Sabía que el jefe se tomaría la provocación y lo golpearía con su martillo. El jefe de repente nada, dejando solo sus imágenes posteriores, lo que lo confunde. Levantó su arma moviéndose solo con adrenalina. Luego recordó cómo el jefe lanzó un ataque, leyendo visiblemente su patrón. Con todas sus fuerzas, sus ojos brillaron mientras gritaba. El martillo del jefe casi golpea su espalda, lo que provocó que Brash gritara. El ataque aterrizó, pero se las arregló para evadirlo. Chris esperaba que sucediera mientras ascendía. De repente, balanceó su arma al encontrar una oportunidad, dejando un gran arco que golpeó al jefe. El jefe no podía moverse debido a la herida masiva. Chris sujetó el arma con fuerza sabiendo que aún no había terminado. Con el último pedazo de su maná, activó su fuego infernal en la herida del jefe. El jefe cayó al agua con fuego por todo el cuerpo. Chris luego transformó a Brash una vez más. Con entusiasmo, siguió con un ataque al jefe, lo que provocó que Brash sintiera el calor. Chris reveló que el fuego es solo para romper la armadura pesada y encontrar su punto débil. Apareció el panel del sistema, anunciando que había superado el desafío de la mazmorra en solitario. Al verlo, gritó de felicidad. Con poca energía restante, declaró su éxito al alcanzar el nivel 4. Luego adquirió una habilidad en la que puede usar varias formas del pincel de juicio, y luego su habilidad de fuego infernal alcanzó su máximo dominio. Chris se acostó mientras su adrenalina se desvanecía con Brash quejándose de su cabello. Estando cansado, se disculpó con ella y le dio las gracias. Luego se dio cuenta repentinamente de que era el uso principal de Brash, lo que provocó que ella se quejara una vez más. En la asociación de aventureros, Chris le contó a la recepcionista sobre la ruptura del sello de la sala del jefe. Brash le dijo que está vivo y le preguntó cuál es el uso, a lo que respondió que simplemente tuvo suerte. La recepcionista le sonrió, asegurándole que habían recibido sus comentarios. Alguien le dijo que no se preocupara, lo que lo confundió. Era Jin, el gerente de la asociación de aventureros. Jin apareció con un aura oscura. Luego reconoció a Chris y lo felicitó por superar la mazmorra solo. Luego camina hacia ellos. Chris luego se dirige a casa con Brash preguntando si fue suficiente, a lo que él aseguró. Jin se pregunta por qué en realidad recibió un certificado de defunción del hospital. Luego le dijo a la recepcionista que volviera al trabajo. El teléfono suena repentinamente sobre la mesa. Era Lucas contestando el teléfono con Jin en la línea. Jin preguntó por la mazmorra con él, respondiendo que se estaba encargando de ello y etiquetándola como un accidente.
Jin sospechaba que alguien había tomado las recompensas. Estaba furioso, ordenándole a Lucas que se encargara de todo. Mientras tanto, Chris se quejaba de cuánto le duele el cuerpo y del botín que obtuvo en la mazmorra. La recepcionista le contó el pequeño botín que obtuvo, pero pertenece a la asociación con solo una pequeña parte. Mirando su teléfono, había recibido la recompensa de la asociación, pero apareció el panel del sistema, confundiéndolo sobre la recompensa. Luego resumiría la misión que había conquistado, dándole una recompensa de felicitación de píldoras de estiramiento que mejoraron su capacidad física. Su boca se abrió al maldecir al verlo. Consideró que la recompensa era enorme porque lo ayudará a superar el obstáculo de un novato. Reveló que el nivel más alto de aventureros en este momento es 45. Después de alcanzar el nivel 5, es extremadamente difícil subir de nivel. Los aventureros luego confían en gran medida en el equipo para derrotar a los monstruos. Debido a las reclamaciones de botín injustas de la asociación, los aventureros confían únicamente en el entrenamiento físico para fortalecerse. Así que la recompensa que había recibido es increíblemente importante para él. El panel del sistema luego le pidió que desbloqueara la segunda recompensa. Unos días después, en el archivo de aventuras de la ciudad H, Chris estaba ansioso por conocer su clase, en la que Brash le dijo que era especial. La razón por la que fue persistente fue por su pantalla de atributos. Con lágrimas en los ojos, decidió ignorar el comentario primero. Luego miró a su alrededor y vio que también se comentaban otras estadísticas. Se sorprendió cuando los comentarios se volvieron completamente absurdos. Aunque sus estadísticas son más altas que las de la gente común, todavía no está claro si estaba entre otro aventurero. Luego se pregunta si era el foco principal de su clase, como aquellos magos que se especializan en clases de tipo ráfaga y el bardo que usa la música para apoyo. Se pregunta si el interno del inframundo se especializa en la muerte. Brash de repente lo golpeó en la cara, sermoneándolo porque llamó a su clase una débil. Brash le dijo que escuchara porque su clase puede controlar la vida y la muerte. Le dijo a Brash que el poder de la pluma del juicio es un mito, diciendo que no parece poderosa. Brash corrió hacia él, diciendo que era porque aún no había adquirido el conjunto completo de artículos. Le dijo el libro en el que el rey del infierno escribe el juicio y las fechas de muerte. Chris le dijo que la clase de nigromante es común hoy en día, lo que la traspasa. Ella le dijo que aquellos que roban el alma no son más que un montón de nada. Brash no pudo continuar lo que estaba diciendo porque instantáneamente se volvió estática. Luego le dijo que la información está más allá del alcance del sistema. Pensó que todo lo que había visto últimamente está fuera de un juego que aparece en el mundo real. Al investigar, descubrió que alguien realmente entró en una mazmorra con seres míticos, pero no encontró ningún registro de un juicio y una aventura con el sistema. Se pregunta por qué él era el único que obtuvo poderes. Brash lo reprendió, diciendo que había sido demasiado ruidoso. Añadió que ya los había conseguido, lo que lo confundió, pero Brash lo reprendió de nuevo. Preguntó con curiosidad por qué tenía las calificaciones para hacer el juicio de Dios. Salió de la asociación cuando finalmente obtuvo algunas pistas sobre el sistema. Miró a su alrededor escuchando las noticias de lo que sucedió durante su redada. Pensó que alguien tiró de una cuerda detrás de ella. Luego apretó el puño y juró ser más fuerte. Miró a Brash y preguntó quiénes fueron los sobrevivientes, pero ni siquiera ella lo sabía. Lo buscó en su teléfono, pero no encontró nada sobre los sobrevivientes. Al día siguiente, en el hospital central de la ciudad, Chris fingió ser un familiar de esos sobrevivientes y le preguntó a la enfermera. La enfermera le dijo que la mayoría de ellos murieron y le preguntó si los vio en la lista. Mientras tanto, un grupo de personas caminaba por el pasillo. De repente, apareció el ojo de un monstruo encima de la niña. Los civiles entraron en pánico mientras estaban atrapados con los tentáculos del monstruo. Todos gritaron cuando apareció el enorme monstruo. Una chica rubia regañó a su asistente por hacerla ir al hospital. De repente se detuvo cuando un tentáculo se enroscó alrededor de su cuerpo. Gritó de miedo mientras el monstruo la levantaba, lo que provocó que el asistente la llamara. La gente de alrededor se sorprendió al ver los tentáculos del monstruo. Los demás fueron interrumpidos cuando un montón de tentáculos se dirigieron hacia ellos, lo que provocó que el chico reaccionara instantáneamente para proteger a los demás. La habitación se llenó de gritos cuando el monstruo los atrapó. Los ojos de Chris se abrieron, preguntándose por qué un monstruo apareció de repente en el hospital. No lo podía creer, al verlo perseguir a los civiles. Un tentáculo lo agarró, pero de repente apareció un portal de teletransportación. La gente que fue atrapada en el portal se pregunta qué es ese lugar. La chica de rosa gritó de repente que hay algo delante, lo que provocó que todos miraran en la dirección a la que señalaba.
La boca de Cress se entreabrió cuando apareció el sistema, anunciando una misión. Sus ojos se abrieron al ver el panel frente a él. Luego le indicó que salvara el reino rana de la destrucción y que recibiera el beso de la princesa. Los guerreros que fueron convocados tuvieron diferentes reacciones al respecto. Algunos estaban encantados. Chris se dio cuenta de que el portal estaba fuera de control, y Brash le dijo que deberían investigar más. Se dio cuenta de que 12 personas fueron atrapadas y solo 2 no son aventureros. Entre los más fuertes estaban los 2 chicos de nivel 9 que parecían emocionados, y un chico de nivel 8 de negro que parecía feliz por la princesa. Pero la gente de dentro estaba debatiendo si entrar o no. Las cejas de Cress se fruncieron, pensando que deberían detener esto lo antes posible. La gente consideró a los hermanos arrogantes, mientras que a los demás no les prestan atención. Cress detuvo a los hermanos y les dijo que no actuaran imprudentemente porque no conocen el peligro que hay dentro. Uno de los hermanos de repente se agarró la cabeza mientras que el otro lo agarró del cuello y lo amenazó, pero él se defendió. Luego se burlaron de su nivel y lo acusaron de querer robar su botín. Cress apretó los dientes de dolor mientras ellos se negaban a escuchar. La pelirrosa se alertó cuando estaba a punto de moverse. Uno de los hermanos apretó los dientes de rabia, pero el chico de negro le agarró la mano para detenerlo, ya que estaba de acuerdo con Cress. Luego estalló diciendo que la intención asesina del chico se estaba filtrando mientras Cress le daba las gracias. La chica lo regañó y le dijo que la gente en los portales no regulados mata por el botín. Brash se quedó en silencio mientras se perdía en sus pensamientos. 2 personas se acercaron al capitán y le dijeron que no quieren morir. Cress le sonrió y les dijo que no se preocuparan porque es solo el fondo del portal. El portal es como un espejo que refleja los mitos y las historias del mundo humano. La chica se negó a unirse a ellos porque venía de una familia rica. Cress parecía devastado y dudaba de si la incursión funcionaría. La princesa rana apareció de repente frente a ellos, lo que provocó que todos la miraran con asombro y disgusto. El capitán se congeló mientras su rostro se ponía pálido. Se arrodilló en el suelo y vomitó mientras lo llamaba una broma pesada. Y de repente, la princesa rana aplastó al capitán justo delante de sus ojos. La princesa se cernió sobre ellos mientras los 2 observaban el cadáver del capitán. Sus compañeros de repente lo llamaron con miedo y asombro, mientras que Cress les gritó que no actuaran con demasiada precipitación. La princesa rana detectó hostilidad y los mató instantáneamente delante. Cress apretó los dientes pensando que la mazmorra tenía reglas absolutas. Las otras personas de repente huyeron, pero la chica pelirrosa llamada Aria los detuvo. Los hermanos sonrieron ampliamente, pensando en lo interesante que era. Chris se dio cuenta de que los 3 fueron sentenciados a muerte debido a algunas violaciones. Brash le dijo que este no es un portal normal, sino un antiguo dios. Reveló que el dios dentro del portal está roto, por lo que el sistema está incompleto. Las cejas de Cress se fruncieron, pensando en los errores que Brash había mencionado. Aquellos que intentaron huir también fueron asesinados por la princesa. Chris decidió detenerlos y les dijo que se calmaran porque morirán si se van. Reveló que hay una regla absoluta dentro y que si se van, abandonarán la misión. La chica rica llamada Goldie preguntó furiosamente por qué deberían confiar en un nivel 4 como él. Chris entonces le dijo que se fuera y viera lo que pasó, lo que la hizo temblar. Aria una vez más habló y les dijo que se calmaran, diciéndoles que Chris tenía razón. Luego le sonrió, diciendo que tenía agallas mientras le daba las gracias. El tipo entonces preguntó con curiosidad si tienen que aceptar la misión en la que otros afirmaron. Aria aceptó la misión mientras amenazaba con que su padre no lo dejaría escapar si ella muere. El panel del sistema anunció que habían aceptado la misión, solo para que se dieran cuenta de que Cress tenía razón. Todo el lugar tembló mientras Goldie se quejaba de ello. La misión comenzó y para salvar el reino, tenían que derrotar al ejército de enjambres. Los ejércitos pululan frente al castillo acercándose a los jugadores. Chris permaneció en silencio, mientras que Brash entendió que tenía algo en mente. Con ansias, Cress decidió hacer algo por la gente dentro del portal. Goldie se quejó porque los estaban teletransportando de nuevo, mientras que los hermanos sonreían con arrogancia. Los otros 2 entraron en pánico, mientras que Aria se quejó de ser teletransportada sola. El panel del sistema anunció que debían exterminar los errores en varios lugares. Un enorme fuego azul apareció de repente cuando Cress dio un paso adelante. Mientras mataba a los bichos, se dio cuenta de que todos estaban divididos para aumentar la dificultad. La chica con la que está señaló los bichos por encima de ellos, haciéndolo mirar hacia arriba. Chris de repente sonrió mientras Brash lo regañaba y le decía que quemara los bichos de una vez. Los bichos de repente se dirigieron hacia ellos mientras él ordenaba a la chica que se escondiera detrás de él.
La chica instantáneamente lo siguió y rápidamente se apoyó en su espalda. Se quejó de que estaba demasiado cerca, lo que provocó que ella se disculpara. Activó su habilidad de fuego infernal y quemó todos los bichos desde arriba. Luego volvió la mirada al notar algo. Eran los hermanos yendo a otro lugar. El sistema detectó que alguien dejó su posición, por lo que dispersaron los bichos restantes. Los bichos una vez más responden frente a ellos, mientras que Brash le ordenó que se encargara de ello. Maldice internamente mientras quema a los bichos frente a él. Apareció el panel del sistema, anunciando la muerte de alguien. Se alertó, pensando que la muerte fue más rápida de lo esperado. Brash se quejó y le dijo que no se contuviera, queriendo quemarlos a todos a la vez. Cress luego levantó su mano y soltó un infierno masivo, matando a todos los bichos. Los monstruos se quemaron mientras los veían caer. El panel del sistema anunció que el área había sido despejada. La chica le agradeció mientras él le decía que ayudara a otros. Los dos corren instantáneamente a buscar a otros para minimizar las bajas. Arya estaba pidiendo ayuda mientras los bichos la perseguían. Cress rápidamente le dijo que se quedara detrás de él. Decidió no contenerse más y quemó a quienes perseguían a Arya. El monstruo se desintegra lentamente en el aire. Arya lo elogió por ser fuerte y preguntó si no había muerto. Ella le dijo que recibió varias notificaciones de personas muriendo, dejando a Cress confundido. Luego reveló que cada uno de ellos recibió una notificación de muerte, lo que provocó que Arya preguntara. Él reveló que era un truco para confundirlos y hacer que su fuerza de voluntad se desmoronara. Cress apretó los dientes, harto del juego del sistema. Sus cejas se fruncieron, pensando que no era simple y que definitivamente algo vendría. El panel del sistema apareció, dándoles la misión de sobrevivir hasta el final. Luego decidieron encontrar a otros sobrevivientes con Cress ordenando a los dos que buscaran juntos. Decidió encontrar a los hermanos porque estaba seguro de que encontrarían la sala del jefe. Cress fue testigo de dos cadáveres frente a él, reconociendo que eran los otros dos. Sus ojos brillaron de rabia, pensando que murieron por la codicia de alguien. Recordó cómo fue torturado por los demás. Algo llamó su atención, incitándolo a girar la cabeza. Chris fue testigo de cómo los hermanos luchaban por el enorme jefe de la mazmorra. Los dos comenzaron a discutir mientras el otro casi golpea a su hermano. Se limpió el lado de los labios, notando la presencia de Cress en la entrada de la puerta. Este último apretó el puño, lleno de rabia e intención de matar. Recordó cómo la enfermera le dijo que los dos supervivientes murieron en el acto. Se dio cuenta de que los hermanos harán todo lo posible para obtener el equipo que necesitan para subir de nivel. Con ansiosa resolución, juró quitarles el botín porque pisotean la vida de los demás. Los dos siguieron luchando contra el jefe, disparando balas contra él. Una explosión masiva tuvo lugar, enviando al jefe a la distancia. El jefe aterrizó en el suelo con su cuerpo congelado por la fuerza. El hermano mayor pisó al monstruo con una sonrisa y le dijo a su hermano pequeño que lo terminara rápidamente. Sin dudarlo, Cress dio un paso hacia ellos. El hermano mayor le advirtió con rabia mientras una aura oscura se encendía a su alrededor. Brash preguntó si iba a hacerlo, pero Cress le aseguró que usaría un tipo diferente de fuego. Un humo oscuro entró repentinamente en la habitación. Luego mató rápidamente al monstruo y dejó al hermano mayor en estado de shock. El panel del sistema anunció que la quimera está muerta, y el caballero rana ha sido coronado como el héroe ya que fallaron la misión. El caballero rana se paró con confianza frente a ellos, sosteniendo su arma. El hermano pequeño preguntó si su hermano mayor está bien mientras Cress sospechaba que también es parte de la prueba. El hermano mayor apretó los dientes con rabia y maldijo a la rana por interrumpir. Chris abrió apresuradamente su panel del ojo Yin Yang. Luego advirtió al tipo que no subestimara al caballero, pero ya era demasiado tarde. El hermano pequeño gritó enojado hacia el caballero mientras comenzaba a forjar una bala en su mano. Levantó la mano, ansioso por disparar la bala hacia el enemigo. La bala atraviesa el aire, casi golpeando la cara del caballero, pero de repente, un corte afilado cortó la punta de su oreja. Allí estaba el caballero, listo para contraatacar. El hermano pequeño llamó desesperadamente a su hermano mayor, mientras Cress quedó atónito al ver este desarrollo. El sistema le advertía que las habilidades del caballero rana habían superado las suyas y lo animó a escapar. El hermano desesperado gritó mientras cargaba enojado contra el caballero rana, jurando vengarse. Pero fue destrozado sin esfuerzo por el ataque suave y fluido del caballero rana. De repente, se reveló el panel de misión del caballero rana para ganar el favor de la princesa y ganar el trono como un héroe. Cress se sorprendió por completo al ver esto. Se dio cuenta de que este es el panel de misión del caballero rana. Mientras que los otros aventureros se apresuraron al lugar, Cress no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal.
Pero antes de que pudiera advertir a todos, el caballero rana saltó repentinamente de su lugar. Goldie luego chilló, preguntándose por qué la rana estaba cargando contra él. Ella inmediatamente activó su habilidad de maldición de sirviente para usar a una persona para bloquear el ataque, pero la rana lo cortó sin esfuerzo y se volvió hacia Arya para matarla. Pero de repente, algo voló desde lejos y golpeó al caballero en la cabeza. El caballero se dio la vuelta, preguntándose qué acababa de pasar. Luego se quitó la túnica y la cortó. Se volvió hacia el que lo arrojó, diciendo que es carne muerta. Mientras tanto, Brash preguntó por qué provocó a la rana mientras él seguía en su lugar, pero fue solo por un momento cuando comenzó a huir. Enfadado, el caballero saltó rápidamente para perseguirlo y apuñalarlo. Cress apretó los dientes mientras trataba de evadir el ataque, pero al ver que no podían esquivar, Brash decidió morder la espada, pero el poderoso ataque de la rana los ha enviado lejos. Cuando aterrizaron lejos, Brash se quejó de que sus dientes se sentían entumecidos. El caballero rana continuó persiguiéndolos para atacar. El ataque es rápido y pesado, lo que le cuesta toda su fuerza solo para bloquearlo. Mientras el caballero rana lo dominaba, pensó que había terminado. El caballero rana le dio una patada devastadora en el estómago, enviándolo volando lejos. Se estrelló contra una pared detrás de él, aplastándola en rocas. Pero, de repente, el caballero rana notó que alguien estaba usando magia de apoyo. Del humo que se asentaba, se vio una silueta lanzando habilidades de curación y recuperación de maná. El caballero rana retrocedió inmediatamente al verlo. Arya y Goldie se apresuraron inmediatamente a ver cómo estaba Cress. Arya sabe que no pueden pelear de frente, pero Cress ya ha visto a través de los planes del caballero rana. Arya preguntó cómo sabe tanto, a lo que él no respondió y aclaró sus profesiones. Ella inmediatamente sacó su bolsa mágica de mago de apoyo, sugiriendo que será mejor esconderse y esperar el rescate. Pero se enfrentan a un enemigo con una velocidad increíble. No pueden esconderse ni escapar. Sin embargo, ver que los fuertes gemelos de antes murieron tan fácilmente les hace perder el valor para luchar. Mirando a Arya y Goldie, sabía que todavía tienen una oportunidad dadas sus habilidades. Sabía que si trabajaban juntos, podrían ser capaces de derrotar a este monstruo. Pero Brash le dijo que todo ha terminado ahora debido a la inmensa diferencia de nivel. Aún así, el rostro de Cress todavía ardía con la determinación de acabar con esto. Al ver su expresión, Brash pensó que Cress podría tener un plan. Arya entendió lo que estaba planeando y expresó su confianza en su juicio. Mientras tanto, Goldie pensó que este plan era una locura ya que se enfrentan a un monstruo fuerte. Aún así, Arya sabe que no podrían escapar de todos modos dada la velocidad del enemigo. Goldie estuvo de acuerdo, pero cree que los usará como escudos si las cosas empeoran. En el edificio de la asociación, se presentó la lista de personas que fueron absorbidas por el hospital. JYN miró la lista, preocupado de que esto amenazara su posición. Y además de eso, el gremio élfico y el consorcio dorado eran personas problemáticas que fueron absorbidas. Pero en particular, está más preocupado de que la hermana del joven heredero del consorcio dorado haya sido arrastrada. Al ver que su teléfono no había dejado de sonar, decidió contactar a la asociación. Cuando contestó el teléfono, recibió la noticia de que Cress también estaba dentro. Pensaron que ahora es una buena oportunidad para deshacerse de él, pero JYN no estuvo de acuerdo ya que tienen que rescatarlos junto con Goldie. Resulta que el que estaba al otro lado de la línea era Lucas, diciendo que no tendrán que mover un dedo para matarlo. Luego decidió darle una sugerencia a JYN con una sonrisa malvada. JYN respondió de la misma manera después de finalmente entender lo que Lucas estaba tratando de decir. De vuelta en la cancha de baloncesto, Chris y Brash estaban discutiendo técnicas y estrategias de batalla. Entonces, Brash lo regañó con enojo al notar un problema en su forma de pensar. Ella dijo que su enojo es razonable porque Chris casi muere y Brash fue regañada en el inframundo. Ella dijo que él podría saber mucho sobre aventureros, pero su comprensión de los conceptos de combate es vaga. Dado que es un mero nivel 3, Brash luego le preguntó por qué fue capaz de derrotar a monstruos jefes del mismo nivel. Esto hizo que Cress se diera cuenta de que de hecho hay una gran diferencia de poder entre los monstruos de élite y los jefes. Realmente no lo derrotó, sino que simplemente tenía habilidades fuertes y algo de suerte. Brash luego le dijo que era natural que se sintiera engreído después de convertirse en aventurero de repente. De vuelta en el presente, Brash continuó bloqueando los ataques del caballero rana. En el peor de los casos, su batalla con el caballero rana ahora podría llevarlo a la muerte. Añadió que un equipo con un nivel promedio de 5 no tiene ninguna posibilidad de ganar contra un monstruo con fuerza real por encima del nivel 9.
Luego preguntó qué demonios estaba pensando en aquel entonces cuando provocó al caballero rana. El caballero rana continuó avanzando con su ofensiva. Mientras tanto, Arya usó sus habilidades para manipular objetos y distraer al enemigo. Recuerda haber dicho que su profesión es la clase de apoyo más débil, pero Cress dijo que solo necesitaba una distracción. Así que, a pesar de las incertidumbres, Arya estuvo de acuerdo con su plan y decidió usar sus habilidades para distraer al enemigo. Mientras tanto, Brash se disculpó con él por no poder bloquear todos los ataques. Pero mirando al enemigo, pueden sentir su ansiedad de que estaba a punto de perder la cabeza. No hay estándares claros entre los niveles de aventura. Todo solo puede ser resumido y categorizado por aquellos que vinieron antes. En su sistema actual, las diferencias de nivel entre aventureros de la misma clase resultan en mejoras notables en las habilidades principales. Por ejemplo, se pueden ver claramente aumentos en fuerza y velocidad observados en la visión Yin-Yang. Así que cuanto mayor es la diferencia, más difícil es vencer al oponente. Y en la teoría de la experiencia actual, una diferencia de 3 niveles hace que sea casi imposible para el aventurero de nivel inferior competir con el de nivel superior. Pero en el combate real, también hay ventajas de habilidad y una relación de contra entre las especialidades de clase. Como si un personaje tiene alta habilidad o velocidad, puede dominar a su oponente incluso si todos los demás atributos son iguales. Esta es la razón por la que están teniendo dificultades para ganar contra el caballero rana. Hace una semana, Cress nunca se hubiera imaginado enfrentándose a un monstruo de este nivel. Con esta diferencia de nivel, sería hecho pedazos al instante si recibiera un golpe directo. Pero solo se aplica a los aventureros regulares, a diferencia de él, que tiene la habilidad de fuego infernal. Observó que el caballero rana no tiene una piel dura, por lo que sus llamas definitivamente funcionarán. Lo más importante es que no conoce los efectos de las llamas ni la existencia de sus hombres de papel. Extendió sus manos, pensando que también hay otro tipo de llama. En un choque entre ejércitos, el lado más débil solo puede esperar a que el fuerte actúe. De repente, Cress recibió un golpe directo del ataque del caballero rana, pero para su sorpresa, solo golpeó a un doppelganger mientras que el verdadero Cress estaba detrás. Aprovechó la oportunidad y lanzó sus llamas contra la rana, pero al ver que la rana se sacudió su armadura ardiente, Cress se preguntó si la rana sabía que sus llamas eran inmortales. Sin embargo, notó que los movimientos del monstruo se estaban ralentizando. Esta es la oportunidad para que Arya y Goldie ataquen, pero Goldie de repente desapareció. Finalmente entendió sus tendencias manipuladoras de usar a otros como un escudo para protegerse a sí misma. Justo ahora, incluso usó su habilidad para manipular a alguien para que recibiera el golpe por ella. Afuera, la chica le preguntó si no va a ayudarlos ya que también es una aventurera. Pero de repente arremete contra ella, diciendo que está siendo molesta. Está completamente irritada cuando dice que solo se preocupa por su propia supervivencia. También está frustrada preguntándose por qué su hermano aún no ha llamado a alguien para que la salve. Mientras tanto, una espada cayó del cielo y golpeó el suelo. Luego comenzó a temblar como si estuviera siendo jalada por una fuerza invisible. De repente, la espada voló directamente hacia las manos del caballero rana. Ahora, Cress sabe que tiene que apuntar a la parte vital del enemigo, la cabeza. En el momento en que el caballero rana agarró su espada, su velocidad aumentó repentinamente. Cress no pudo esquivar el ataque por completo y fue golpeado. Se arrodilló en el suelo mientras el caballero rana se preparaba para atacarlo. De repente, los peluches de arriba liberaron poderosos rayos hacia el caballero rana. Arya se apresuró a ver cómo estaba, a lo que él respondió que estaba bien ya que un hombre de papel bloqueó la espada por él. Mientras tanto, al escuchar que Goldie desapareció repentinamente, la rana inmediatamente se dio la vuelta. Luego miró hacia la dirección donde podía sentir a Goldie. Los estaba considerando como insectos. 2 ya fueron eliminados y solo quedan 2. Luego, de repente, se lanza hacia adelante para perseguir a Goldie, dejando a Arya y Cress solos. Al ver esto, Arya entró en pánico y preguntó si Cress todavía podía moverse. Le dijo que no entrara en pánico mientras cerraba los ojos y se concentraba. Lentamente abrió los ojos después, concentrándose en su nueva habilidad. Recordó la práctica cuando no podía liberar su habilidad. Brash luego le dijo que estaba usando sus habilidades incorrectamente, a lo que él preguntó por qué. Su llama original se reveló como la primera chispa del fuego infernal, que no se puede extinguir. Y su fuego mejorado son las brasas del fuego infernal, nacidas de las almas como su combustible mientras lo apuntaba a la rana. Chris contuvo la respiración mientras intentaba usar la habilidad de ascua del fuego infernal a lo que Brash lo abofeteó enojado en la cara.
Ella dijo que esta es la razón por la que lo llama un nerd obsesionado con la teoría, ya que el uso de habilidades depende de la magia en su cuerpo. Desesperado, Chris se pregunta por qué funcionó la primera vez que lo hizo así. Luego le dijo que usara la coordinación entre maná y habilidad. Su cuerpo debe guiar la canalización de maná para liberarlo, completando el proceso de ejercer poder. En su caso, debe pensar cómo se sintió cuando liberó por primera vez la primera etapa de las llamas. Pero al ver que no progresa, Brash hizo todo lo posible para ser paciente con él. Mientras se preguntaba cómo se podía ver el alma, Chris se levantó y miró hacia adelante. Pensando que el maná es el motor de la habilidad, entró en una habitación oscura. Hizo todo lo posible para encontrar ese motor dentro de esa habitación. Cuando finalmente lo encontró, supo que tenía que encender el fuego. Tras la activación, maná negro surgió desde el interior de esa habitación. Sin embargo, aún no pudo liberar su ascua de fuego infernal a pesar de hacer eso y se derrumbó. Arya gritó preocupada, preguntándole qué pasaba. Mientras tanto, Chris sintió que instantáneamente consumió más de la mitad de su maná. Recordó el consejo de Brash de nunca dejar que esta habilidad queme todo su maná. Resulta que no solo consume maná, sino que lo quema todo. Ahora que se ha dado cuenta, Chris abrió los ojos. Ante él, vio que todo en su visión cambiaba. Ahora puede ver al caballero rana que perseguía a Goldie. Está claro en sus ojos como si el caballero rana se volviera transparente cuando pudo ver su alma. Mientras se acercaba a Goldie, este último usó su habilidad para manipular a la chica y hacer que recibiera el golpe por ella. Mientras ella gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, Chris temblaba mientras trataba de activar su habilidad por la fuerza. Apretó los dientes mientras la ascua del fuego infernal comenzaba a arder salvajemente. Al lado de Goldie, la chica cayó al suelo mientras ella permanecía quieta. Brasas negras comenzaron a consumir al caballero rana mientras lanzaba un poderoso corte de espada hacia Goldie. Pero en poco tiempo, las brasas del fuego infernal comenzaron a consumir la totalidad de su cuerpo. Apretó los dientes mientras las llamas lentamente carcomían su propia existencia. Pero Chris continuó activando esta habilidad. Puede ver cómo su maná se quema rápidamente. Aún así, fue lo suficientemente poderoso como para incinerar casi instantáneamente el alma del caballero rana. Solo un poco más y las llamas del infierno finalmente extinguirán su alma. Mientras lo mantenía, Chris pensó que quería usar estas llamas para quemar a esos enemigos suyos. El caballero rana comenzó a convertirse en cenizas mientras las brasas de la llama infernal lo consumían. De repente, Brash llamó preocupada a Chris para que detuviera lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando finalmente sintió la reacción violenta de usar una habilidad tan poderosa. Comenzó a comerle también a él. Se arrodilló en el suelo haciendo una mueca de dolor mientras Brash le decía que ya le había advertido que no agotara su maná. Arya estaba completamente sorprendida, preguntándose quién es realmente Chris por usar una habilidad de llama tan poderosa. Brash le dijo que cortara rápidamente su maná o se quemaría a sí mismo. Solo entonces las llamas comenzaron a disiparse de sus manos. Arya inmediatamente se arrodilló para ofrecer tratamiento a Chris, pero para su sorpresa, descubrió que no puede restaurar su maná. Mientras tanto, el sistema les notificó que el caballero rana había sido derrotado. Un pilar de luz golpeó a Chris, lo que significa su nivelación al completar la misión. Pero entonces, se siente extraño que no pueda sentir nada. Mientras tanto, Brash presta atención al suspiro después de ver que Chris estaba bien. Lo que más la sorprendió fue que pensó que era solo un tonto ordinario con más conocimiento que la mayoría. Pero en el fondo, parece poseer algo que no es ni blanco ni negro. Aunque no entendió lo que había sucedido, decidió simplemente ignorarlo. Mientras tanto, Goldie obtuvo lo que se merecía mientras gritaba de dolor después de que le cortaran los ojos. Mientras lloraba con lágrimas carmesí, exigió enojada saber dónde estaba ese monstruo. Mientras preguntaba si había alguien que la ayudara, la niña se levantó en silencio y se fue. Maldijo con frustración y desesperación al ver que nadie vino a su rescate. Mientras tanto, el sistema lo felicitó por sobrevivir y le dio una liquidación. Mientras hacía clic en el panel, dijo que nunca esperó que realmente sobreviviera, pero luego el sistema le advirtió sobre un error. La princesa rana está furiosa por la muerte del caballero. De repente, se sintió una energía poderosa y todos se sorprendieron. Todo el lugar comenzó a temblar tras la entrada de una anomalía. Humo brotó del edificio y se extendió hacia Arya y Chris. De allí surgió una princesa rana de nivel 13, completamente furiosa mientras los miraba. La princesa rana se ha convertido en enemiga, y el objetivo de la misión para recibir el beso de la princesa fue un fracaso. Mientras tanto, JYN se preguntaba por qué la gente de la asociación aún no había llegado.
Oji, el presidente del consorcio dorado, se puso de pie mientras esperaba a alguien. Llegó un hombre musculoso llamado Red, a quien Oji dio la bienvenida. La princesa rana no perdió tiempo y atacó inmediatamente a Cress y Arya. Ella continuó persiguiéndolos mientras los dos la evadían. Se levantó furiosa mientras Cress revisaba a Arya, que resultó herida. Brash entró en pánico, diciendo que estaban condenados mientras se topaban con un error. Rechinó los dientes, pensando que si tan solo pudiera usar las brasas del fuego infernal. Sin embargo, ya no puede sentir maná de sus manos, no importa cuánto lo intente. La imponente princesa rana los miró con desprecio, mientras Cress miraba ansiosamente al monstruo. De repente, la silueta de un hombre pasó corriendo y atacó a la princesa rana. Sus golpes asestaron golpes sólidos al monstruo mientras el humo se elevaba alrededor. La princesa rana no pudo soportar un ataque tan poderoso y cayó al suelo. Era Red, ganándose la admiración de Cress mientras mostraba su pura fuerza bruta. Luego les preguntó si eran del grupo dorado, a lo que respondieron que no. Entonces vieron al asistente de Goldie, corriendo frenéticamente hacia ellos. Red luego le preguntó si era del grupo dorado, a lo que ella informó que la joven estaba herida allí. Arya luego preguntó si no deberían limpiar la mazmorra primero antes de buscarla, a lo que él respondió que no era su misión. Luego salió corriendo a buscar a Goldie, sorprendiéndolos a los dos. Incluso la princesa rana se sorprendió por la actitud de quien la atacó repentinamente y se fue. Se enfureció mientras Arya y Cress la miraban. Enfadada, la princesa rana comenzó a perseguirlos a los tres para desahogar su ira. Mientras tanto, Red finalmente llegó a la posición de la joven. Luego se presentó como el aventurero encargado de rescatarla. Pero en lugar de gratitud, solo recibió regaños de ella por tardar demasiado. Mientras tanto, se vio a la rana todavía persiguiendo a los tres. Entonces, Red aterrizó repentinamente entre ellos y sorprendió a todos. Luego echó sin esfuerzo al monstruo y lo envió al suelo. Luego los elogió a los tres por durar tanto a pesar de ser aventureros de bajo nivel, enfadándolos. Pero para darles alivio, se adelantó y preguntó la situación para poder lidiar con el monstruo. Lo enfrentó con la confianza de poder eliminar un error que excedía tal nivel. Comenzó a emanar una energía poderosa mientras se preparaba para la pelea. Se acercó sin miedo a la princesa rana para enfrentarla. Su única patada rasgó un arco carmesí en el aire mientras la princesa rana lo perseguía. Luego se dio la vuelta cuando la cabeza de la rana se vio abrumada por la fuerza de su patada. Así como así, la princesa rana es derrotada. El portal desbloqueó la misión de defensa del reino, y fue un fracaso. Luego se dirigió a Cress y se refirió a él como el error final, preguntándole si él era quien había eliminado el error anterior. Luego dijo que un principiante de nivel 5 que puede hacer tanto es diferente de los demás, pero recordó que tuvo que luchar desesperadamente usando el poder del sistema para apenas derrotar al caballero rana. De repente, Red preguntó cuál es su profesión. También se preguntó por qué su habilidad de percepción de segunda etapa no puede ver a través de su profesión. Incluso Arya se preguntaba cuál es su profesión y piensa que el misterio ahora puede resolverse. Pero Brash le dijo que nunca debe hablar de ello, incluso si lo golpea hasta la muerte. De repente, Brash le dijo que corriera, a lo que preguntó a dónde. Entonces vieron el portal de salida abriéndose justo delante de ellos. Luego corrieron hacia la puerta mientras planeaban escapar una vez afuera. Pero antes de que pudiera salir, Red lo detuvo. Luego dijo que el protocolo estándar de la industria dicta que deben compartir el botín por contribuir a la pelea. Arya no tuvo ningún problema con eso y dijo que solo preguntaría su nombre una vez que saliera. Mientras tanto, Red lo instó a que se apresurara ya que dividirán el botín de la incursión del monstruo. Cress accedió y se acercó, pensando que esta gran cantidad de botín podría haberse distribuido de manera uniforme si no fuera por la gran cantidad de muertes. Claro, Rad pareció notar su vacilación y le aseguró que estaba bien tomar el botín. Añadió que incluso superará el umbral de nivel 10 con estos botines, a lo que Brash preguntó cuál es el umbral de nivel 10. Chris explicó que la mazmorra de rango E es de nivel 5 a 1. El rango D es de nivel 9 a 5. A y B siguen el mismo patrón, excepto que C es para el nivel 10. También se reveló que las mazmorras de nivel C son conocidas por los errores frecuentes. Es por eso que los aventureros rara vez lo cruzan. Con esto, Cress se convenció de compartir estos botines para poder hacerse más fuerte. Así es. Apretó el puño pensando que no tenía sentido ser indeciso. Ya ha tenido suficiente con la sensación de impotencia. Pero entonces, Red se disculpó mientras reconocía su futuro prometedor. Brash no pudo evitar la sensación de que Red huele a muerte. De repente agarró la cara de Cress, sorprendiendo a este último. Luego lo apretó con fuerza, haciendo que su cabeza explotara.
Soltó el cuerpo sin vida de Cress al suelo, pensando que era una lástima matarlo. Arya y las dos chicas lograron salir del portal con la ayuda de Red. La asociación pidió una segunda, pero el guardaespaldas la detuvo debido al estado de Goldie. La chica de cabello verde estaba a punto de hablar cuando Arya la detuvo enojada. Esta última quedó devastada cuando la asociación la vio para pedir ayuda. Luego se pregunta por qué Red y Chris aún no han salido del portal. Un informe resonó repentinamente, diciendo que el noble fue rescatado y Red todavía estaba adentro. JYN suspiró aliviado, pensando que era el final del asunto. Con una mano en la barbilla, pensó que habían logrado eliminar el número de aventureros desperdiciados. La enfermera informó al médico que la muerte de los cadáveres se remontaba a casi un año. JYN pensó en la investigación de la sede, pensando que no tendrá problemas por culpa de Lucas. Mientras tanto, dentro del portal estaba el cuerpo de Cress con su cabeza decapitada. Red miró a la persona frente a él con la mano levantada. Un panel del sistema apareció frente a Brash mientras el cadáver de Cress caía al suelo. Le dio una advertencia de falla de la misión y el sistema se reiniciará después de que la vida del jugador disminuya. En el mundo de los demonios, una figura estaba confundida mientras le decía al otro que deberían mantener a Cress con vida. La otra figura le dijo que lo olvidara, ya que siempre arma un escándalo. Sus discusiones caóticas continuaron mientras debatían quién tomaría el lugar del cuerpo de Cress por un momento. De repente, su cuerpo sin vida comenzó a crepitar con un humo azulado. La entidad poseyó el cuerpo de Cress, desatando repentinamente un poder que sorprendió a Red. Se dio la vuelta sorprendido, preguntándose por qué podía moverse incluso con la cabeza cortada. El cuerpo de Cress comenzó a moverse por sí solo, emanando una poderosa energía azulada. Intensificó aún más la energía que liberó, lo suficiente como para hacer retroceder a Red con una abrumadora sensación de presión. La entidad le dijo a Brash que llevara a Cress al inframundo mientras detenía temporalmente su muerte. Incluso bromeó con Brash por sentirse sentimental por Cress. Con esto, Brash cumplió de inmediato y trajo su alma de vuelta al inframundo. El humo azulado comenzó a tomar forma en su cabeza, sorprendiendo a Red. En poco tiempo, la entidad pudo regenerar su cabeza mientras miraba a Red con confianza. En el inframundo, el alma de Cress fue sellada temporalmente para evitar la verdadera muerte. Brash recordó cómo solía mostrar repetidos estallidos de fuerza de voluntad en momentos críticos de vida o muerte. Mirándolo, pensó que sus comportamientos contradictorios no terminaban ahí. Nunca mostró ninguna emoción por la muerte de sus amigos, pero estaba enojado con esos extraños. Además, se preguntó qué lado es el verdadero él. Ella apretó los dientes y se dio cuenta de que el tiempo se acaba. Rápidamente lanzó un hechizo para mantener su alma viva en cierto sentido. Al retirar los sellos, el humo comenzó a escapar de sus ojos y boca mientras recuperaba la conciencia. Luego preguntó dónde estaba, a lo que Brash le dijo que algo grande había sucedido. Cress sabía que Red solo vino a matarlo, diciendo que recordaba lo que había sucedido. Mirándolo, Brash estaba teniendo el sentimiento contradictorio de nuevo. Después de mirar hacia abajo antes, de repente se animó. Chris explicó además cómo Red era solo un peón al que se le ordenó eliminarlo. Sabía que el que estaba detrás de esto debía tener una razón para hacer todo lo posible para matarlo. Luego preguntó qué debía hacer ahora y si todavía podía regresar. Pero antes de que preguntara más, Brash lo instó a que se pusiera la cabeza primero. Luego le dijo que eludió el sistema la última vez que murió inesperadamente. Pero esta vez, se supone que el sistema lo juzgará como un fracaso y morirá directamente. Sin embargo, alguien lo está ayudando a retrasar el tiempo del sistema. Fue la entidad quien poseyó su cuerpo y actualmente está disfrutando de una batalla con Red. Al enterarse de su situación, Cress le preguntó a Brash qué necesita hacer para la segunda prueba. De repente, aparecieron innumerables paneles de misión mientras revelaba que debía completarlos todos. Los paneles mostraban innumerables ejercicios para su rutina diaria que fortalecerán su cuerpo. Al verlo, Cress descubrió que estos son varios métodos para lidiar con diferentes enemigos. Brash luego sonrió mientras decía que ahora presentará a su nuevo entrenador. Cress preguntó si su nuevo entrenador era un fantasma del inframundo, pero cuando el aire cambió, no pudo evitar comentar que la escena se sentía familiar. Las cadenas comenzaron a traquetear cuando sus nuevos entrenadores comenzaron a entrar en el lugar. Ahora, de pie ante él había un par de imponentes puertas del inframundo. Una mano sobresalía de la puerta al abrirse. Luego se sorprendió mientras Brash preguntaba si los recordaba. Estos tipos resultaron ser sus antiguos conocidos. Sus ojos brillaban con una energía aguda y cortante mientras miraban hacia adelante. Cress sabía que el entrenador no era otro que la impermanencia en blanco y negro.